Hola a todos, soy Enrique Sensei, les doy la bienvenida a mi canal y a la segunda parte explicando de forma sencilla a los presocráticos. En el video anterior hablamos sobre Tales y el agua, un elemento divino creador de vida. También hablamos de Anaximandro y el Apeiron, una fuerza cósmica ordenadora del caos. También hablamos sobre Anaxímenes y el aire como un principio de cambio de la materia. Y finalmente, sobre Pitágoras y los números, entidades que dan orden y armonía a la realidad. Si quieres saber más, puedes consultar el video, te dejo el enlace en la descripción. Hoy continuaremos con nuestra travesía por el periodo cosmológico de la filosofía. Acompáñame. El primer presocrático de la lista de hoy es Heráclito. Él utiliza una forma muy diferente de explicar el arjé, ya que lo hace a través de una metáfora. Utiliza el elemento del fuego para explicar el constante cambio de los entes y la materia, ya que para Heráclito lo único constante es el movimiento. Así como el fuego está en perpetuo movimiento e impredecible, así es como se representa pues, la existencia, como un movimiento dinámico eterno. Aunque su filosofía abarca muchísimo, más que de los demás que hemos visto, y esto se debe a que se conservan más fragmentos de sus pensamientos, solo nos vamos a enfocar en esta parte que explica el arjé. Heráclito menciona que lo sensible, es decir, los entes, están en constante cambio, a lo que él llamaría una especie de flujo universal movido por la fuerza vital del cosmos, a la que denomina como el logos. Algunos expertos en el tema consideran que con el logos se refería al discurso de la verdad, y es un tema bastante amplio y bastante complejo que podemos analizar en un segundo video. Pero para nosotros, seres menos expertos en la materia, lo explicaremos con la clásica y siempre confiable paradoja del río. ¡Vaya! Esto parece un trabajo para la vieja confiable. No nos podemos sumergir dos veces en el mismo río. Esa es la premisa principal de la paradoja. Cuando intentas sumergirte por segunda vez en el río, tanto tú como el mismo río han cambiado. Ya no son el mismo. Tus propiedades como ente se han modificado, se han transformado, y las del río también. Pantarrey, decía Heráclito, todo fluye como las aguas de ese río. Llevándolo a la práctica, lo podemos utilizar como una metáfora de vida. Solamente podemos avanzar. Pueden sucedernos cosas buenas o malas, y sea cual sea el caso, no podemos volver a ellas. Ya pasaron. Aprendemos de ellas y seguimos adelante. Intentar vivir en el pasado es vivir negando la naturaleza del ente mismo. Parménides, el siguiente en la lista, es la contraparte directa de Heráclito. Parménides consideraba que todo eso del cambio era imposible y solamente era una ilusión. Él no creía en la existencia del arjé y sostenía que lo único que existe en sí es el ser, el ente eterno e increado. Su filosofía la podemos resumir en una frase: lo que es, y lo que no es, no es. Algo obvio a todas luces, pero es algo que solemos olvidar y confundir. Y te pongo un ejemplo. Ayer pudiste haber comido unos ricos taquitos, pero el ayer como tal es algo que ya pasó, es algo que ya no es. Y de acuerdo a la obviedad con la que estuviste de acuerdo conmigo hace unos segundos, el ayer per se no existe, porque lo que no es, no es. ¡Ay, güey, mi mente! Ojo, que cuando hablamos de el ser, nos referimos a todo lo que está haciendo, no solo el ser humano. El celular con el que estoy grabando en este momento, la mesa o el librero que tengo detrás, también son seres en el sentido de que están siendo, existen, son entes.
El error o la ilusión del cambio a la que se refería Parménides radica en el uso del tiempo, una herramienta creada por el humano para dividir cosas que no existen, ya sean días, años, generaciones, etapas, etc. Son solo opiniones y no verdades. Y la verdad radica en la eternidad del ente, en la esencia del ser, la cual es inmutable. Empédocles, un filósofo de Agrigento. Para este filósofo no existe un argén, sino 4. Y estos son los 4 elementos o las 4 raíces que dan el origen a las cosas. Pero al ser raíces, estos elementos están inmóviles. Necesitan una fuerza, o en este caso 2, que los ponga en movimiento para que estos elementos puedan mezclarse. Las fuerzas de Empédocles son el amor, como la unión, y el odio, como la separación. Nos dice, originalmente los elementos se encuentran unidos en una esfera, el esfairos. Y en este estado no es posible crear algo nuevo, está todo unido. Y es hasta que el odio rompe esta esfera que comienza a jalar los elementos hacia su dominio, la acosmia. Y es en este trayecto del esfairos a la cosmia que los elementos comienzan a mezclarse y de la mezcla surgen algunas cosas. Pero obviamente el amor no se queda con las manos cruzadas. El amor lo puede todo. Y comienza a jalar de regreso a la esfera a estos elementos que el odio le ha arrebatado. Y es en esta lucha eterna de contrarios del amor y el odio que se genera la multiplicidad de la realidad a través de la mezcla de estas raíces, de estos elementos. Continuando en nuestro viaje por la filosofía cosmológica, nos topamos con Anaxágoras, el filósofo de Clazomene. Pero antes de explicar su origen, recuerdan que les dije que existe un problema con los presocráticos, ya que existen múltiples interpretaciones posteriores porque lo que se conserva es muy poco. Pues bien, Anaxágoras es un buen ejemplo de esto. Hay quienes dicen que el arjé presentado por Anaxágoras son unas cosas llamadas homeomerías. Otros dicen que son las semillas. Otros algo llamado espermata. Dejando de lado el nombre, la idea general detrás de la filosofía de Anaxágoras es la existencia de entidades pequeñas que se encontraban en todo. O sea, no solo los elementos, varía de todo, de partículas de todo. Y las combinaciones en cuanto a la cantidad y la cualidad era lo que daba origen a la diversidad. O sea, existen partículas de hueso, existen partículas de cabello, de, no sé, de tela, de lo que sea, minúsculas partículas, incluidos el fuego, el aire, la tierra y el viento. Pero, como ya establecimos anteriormente, todas estas partículas, estos elementos son inmóviles y necesitan un motor que inicie este movimiento. Y pues bien, para Anaxágoras, esta fuerza que pone en movimiento toda la mezcla y la creación de la biodiversidad, de la multiplicidad, es algo a lo que denomina como el nous, que nosotros podemos traducir algo así como el intelecto. Finalmente llegamos a Demócrito. Él propuso algo que en esencia seguimos utilizando a nuestros días para descubrir cómo está conformada la materia. Su arjé no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como átomos. Menciona que la realidad está conformada por 2 principios básicos: lo lleno, donde se encuentran los átomos, que para Demócrito eran entidades invisibles e indivisibles con múltiples formas. Pero por el otro lado estaba lo vacío, que es el espacio donde se mueven de forma errática estos átomos de diversas figuras. La creación de la materia sería más o menos así. Los átomos, moviéndose al azar, chocan entre ellos, y aquellos que son compatibles unos con otros se empiezan a juntar y se empiezan a entrelazar, lo que da forma al ente que ahora se vuelve visible.
pero con el paso del tiempo los átomos comienzan a separarse unos de otros, provocando la muerte del ente. Hasta aquí la explicación de la filosofía cosmológica, de la filosofía presocrática. 9 formas de explicar el origen y el principio de las cosas separadas de las ideas que en la actualidad tenemos. Unas más sencillas, otras más complejas, pero cada una interesante a su manera. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál consideras que es la más loca de todas? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería que le dieras un like, que te suscribieras y que compartieras este contenido para que otras personas a que también les puede llegar a servir o interesar los contenidos de mi canal, pues puedan acceder a ellos. Me despido, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.